Así es, martes con Marta Luna. Marta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Edna, a todos los oyentes de este programa tan escuchado, con el dolor profundo de no haberlos podido acompañar la semana pasada, porque estábamos en Congreso Tributario, cada día viendo cómo se maneja el mundo, para ver cómo vamos nosotros haciendo parte de ese mundo globalizado. Pero feliz de estar hoy con ustedes. Así es, Marta. Y antes de entrar en materia un poco de las consideraciones y reflexiones con los cierres de calle, sobre todo, porque aquí hemos estado conversando con distintas partes, respetando muchísimo las opiniones, porque para eso estamos en un país democrático, y respetando, por supuesto, también la decisión de cada persona de protestar, de manifestarse, porque es un derecho constitucional el protestar y el haber disenso y estar en desacuerdo, etcétera. Pero hay ciertas cositas que ya están haciéndonos pensar que hacia dónde vamos a llegar y hacia dónde queremos llevar este país y que preocupan. El tema de que muchas personas no han podido llegar a sus sitios de trabajo porque simplemente no tienen cómo transportarse, o hay quienes están, que quisiera saber yo quién está detrás de eso, Marta, cobrándoles por el paso. O sea, prácticamente como si estuviéramos en un país sin ley. Mismo sí, como si estuviéramos en el oeste, Marta. Y Edna, ojalá a todos los que estén escuchando este programa les llegue el mensaje de reflexión. Hablamos de un país de derecho y de derechos constitucionales. Un grupo tiene derecho a decir yo quiero un país verde, otro grupo tiene derecho a decir yo quiero un país donde abunde el dinero. Esa es la decisión de cada uno. Pero lo que no puede ser es que mi derecho se vea coartado porque tu derecho tú crees que es más importante que el mío, ¿ok? En un país de democracia todos tenemos que respetar la Constitución, la ley y los principios. ¿Qué sucede? Cuando yo te impido el llegar a tu fuente de trabajo y tu empleador se ve forzado por no tener, imagínate, el cocinero de un hotel, el cocinero central de un hotel, el que debe abrir las parrillas en el desayuno del hotel, no pudo llegar a su puesto de trabajo. El hotel no le brinda entonces desayuno a sus huéspedes y a todos los que llegan a ese comedor, porque no hay otra persona que la pueda sustituir, porque la otra a lo mejor vive del otro lado del puente. Entonces estamos afectando no solo al que coincide conmigo, sino también al que disiente de mi opinión, y estamos perjudicando al país, a la reputación del país, porque sencillamente yo no me puedo manifestar en un lado de la vía y que los carros fluyan con lentitud en el otro. No estamos hablando de que yo no llegue a mi trabajo. Bueno, yo hago el sacrificio de pararme. Por ejemplo, para el Congreso, yo tenía que estar en el hotel, salir de mi casa a las 5 de la mañana para estar en el hotel desde las 6 de la mañana para un evento que empezaba a las 8:30 de la mañana, porque era la única manera de garantizar no encontrar un tranque en el camino y encima en la avenida Balboa. Entonces, así como Marta se puede mover porque tiene un carro, imagínate el mundo de personas que trabajan en ese hotel que pueden perder sus puestos de trabajo porque un grupo de personas se le ocurre decir que está en contra del gobierno o en contra de la minera o en contra de lo que sea. Entonces, ¿dónde está el respeto? Es que yo voy a asegurarme del bienestar de salud de mis hijos dentro de 30 años. Oye, señor, ¿sabes qué? Vive el presente, porque tú no sabes el mañana que nos espera. Entonces, no es que soy egoísta, porque no, respeto la decisión de cada uno, pero cuando tú has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, de estar en distintos lugares, en distintos momentos clave políticos, te das cuenta de que se manifiesta de manera diferente a como hacemos nosotros. Claro. ¿Por qué no convocar un paro después de mis horas laborables hasta las 8, 9, 10 de la noche? ¿Por qué tengo que impedirle a ciudadanos que trabajan, algunos para gente consciente, pero a otros para no, para gente muy estricta? ¿Por qué tengo que impedirles a ellos cobrar su salario? Llevar a su casa el alimento de sus familias. ¿Por qué tengo que perder 100,000 pollos porque no me da la gana de que pasen? ¿Por qué tengo que
nuestros productores de tierras altas, gente humilde. ¿Por qué tienen que botar sus cosechas? Porque sencillamente hay un grupo de personas que cree que su derecho está por encima del derecho de los demás. Entonces sí, esto es un momento de reflexión de que mi manera de protestarle al gobierno le está haciendo daño a ciudadanos inocentes. Y el que se atreva a decir que es que este es el costo de la libertad o de la democracia, créeme que no cree en la democracia realmente. Hay maneras de expresarse, hay maneras de protestar, hay horas donde podemos protestar sin afectar a terceros, pero no, tenemos que hacer daño. Y lo peor, yo digo siempre como abogada, no me gusta que mi plataforma legal sea utilizada por la delincuencia. Y resulta que los manifestantes están permitiendo que su plataforma de protesta sea utilizada por los delincuentes, porque detrás de muchas de las manifestaciones hubo encapuchados, destruyendo propiedad privada, dañando bienes, que al final son la fuente de trabajo de panameños humildes. Entonces, señores, por Dios, empecemos a respetarnos, respetemos la ley. Ahora hay un proyecto, ahora hay una discusión, ahora hay unos magistrados que ya han acogido 3 demandas de todas las presentadas, pues démosle el espacio a que se pronuncien y sigamos vigilantes de lo que está ocurriendo. Escuchaba al profesor Alegría hace un momento, el caso de los jóvenes. Yo trabajo con adolescentes, Edna, y están frustrados. Ellos sienten que volvieron a la época de la pandemia, que no pueden interactuar, que sus planes de talent show o de ballet o de actividades se han visto truncados por el egoísmo de unos cuantos. Y digo el egoísmo de unos cuantos porque cuando yo no respeto a los demás soy egoísta. Entonces, hago un llamado a la cordura. Hay maneras de protestar y las correctas son las vías legales. No la violencia ni el desorden. Ni los cierres de calle, Marta, porque fíjese, se le ha dicho en innumerables veces, de distintas formas, que está muy bien el que protesten, pero de una manera pacífica y ordenada, como vimos, por ejemplo, el fin de semana, que estuvieron apostados en un lado de la cinta costera y el tránsito fluía por Avenida Balboa. Pero los cierres que se están dando en Chiriquí, en Colón, en Veraguas, que no permiten que bajen los camiones con esos bienes perecederos, es lo que está afectando. Y ni hablar de lo que están cobrándote para poder pasar. Y si uno no está de acuerdo, dicen que es que tú estás defendiendo a la minera. No, señor. Aquí nadie está defendiendo ni a la minera ni al gobierno. Aquí estamos defendiendo lo que tiene sentido común, 4 dedos de frente, señores. Hay gente que se va a quedar sin trabajo, Marta, porque personas como la suya, que no han podido llegar, porque no han podido montarse en un bus, porque resulta ser que les han cerrado la calle, usted no puede seguir pagando el salario íntegramente por un mes, porque es que las facturaciones se han caído también. Y hay un dato muy curioso. Quienes sí pueden permanecer en la calle sin ningún miramiento, porque no se van a ver afectados, son los que están en las provincias, las comarcas, que tienen su propio alimento porque lo producen en su tierrita, mal que bien, no les va a llegar pollo ni carne, pero tienen siembra y pueden vivir adelante. Los que tienen 100 hijos, que pueden poner a todos sus hijos a la calle a protestar y a tirar piedras, y los que pueden trancar. Entonces el resto de los ciudadanos estamos a merced de un grupo que merece nuestro respeto si trabajan y producen, pero no merecen nuestro respeto si están impidiendo el desarrollo de una nación. Entonces, no podemos ser jamás un corredor logístico, ni podemos ser jamás un país que mire el turismo, ni siquiera el turismo, porque si yo vengo del exterior y yo tengo que regresar a mi país, y después no puedo coger un avión, ¿cómo quedo? En la mitad del camino varado porque un grupo de personas se le ha ocurrido trancar las calles. No es justo, no es derecho, no es respeto a los derechos de los demás, y son las cosas que causan el mal sabor y el enfrentamiento de panameños contra panameños o de nacionales contra otros residentes en la República de Panamá.
Entonces tenemos que ser un poquito más empáticos de las necesidades de otros y protestemos caminando, ok, la marcha andando para que los carros comiencen a fluir. Protestemos del lado de la acera con pancartas que el mundo entero escuche lo que estamos diciendo, pero nunca limitando el derecho de los demás. Y ojo, Marta, el nivel de toxicidad que hay cuando uno precisamente da su opinión, no hay un respeto a la opinión de nadie. Hay de que uno opine, vamos a ver cómo nos va con lo que estamos diciendo aquí, porque le dicen a uno hasta del mal que uno se va a morir, porque simplemente uno está, como mujeres de derecho, estamos advirtiendo que lo que se está haciendo es violentando el derecho de terceras personas. Eso no es mentira. Y me pregunto yo, Marta, ¿dónde está en esta ecuación la policía que haga valer precisamente ese derecho? Lo establece el Código Penal, es un delito prohibirte la libre circulación. Hasta eso, Edna, porque mira, si la policía sale, o sea, es que estamos en una dicotomía que no sabes qué es lo correcto. Si la policía sale a impedir que tú tranques, entonces hay confrontamiento, hay lastimiento y dicen que la policía es violenta. Si la policía se queda de mirona filmando, entonces estás violando los derechos de manifestación. Así que al final del camino, ninguna decisión que se tome es la correcta. En el tema en discusión, mira, yo me he abstenido a hacer comentarios porque yo tengo mis propias apreciaciones y recuerda que yo de alguna manera represento también un organismo internacional donde yo escucho los conflictos internacionales, cómo terminan en cortes internacionales. Entonces, a veces trato de dar mi opinión de manera prudente y recibo toda clase de insultos. O sea, vende patria. Ajá, exacto. Con la patria no se come, ¿ok? Con la patria no se come. Si yo me lleno de nacionalismo, y te voy a poner el ejemplo clásico que lo he usado varias veces. Nosotros nos llenamos de nacionalismo y le dijimos a Odebrecht, vete del país, y ahora nos estamos quejando que Odebrecht no nos paga. ¿Por qué Odebrecht le ha podido pagar a los otros países? Porque recibe contratos en otros países. Entonces, lo que Panamá debía hacer era supervisar, cuestionar, fiscalizar y cobrar. Pero no, Panamá se llena de orgullo, es que nos llenamos de patria. Y lo siento por los periodistas y las personas que estén en desacuerdo con mis comentarios, pero es la realidad. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar, yo me la cobro. Y me la cobro de la manera correcta. En un caso civil, yo puedo secuestrar para administrar, cobrarme y después devolver. En un caso como este, quizás las medidas a tomar debieron ser otras. El gobierno ha cometido errores, no soy yo quien, porque no estoy en el zapato de ningún gobernante para decidir si las decisiones que tomaron tenían el peso suficiente para haberse atrevido a tomarlas. No lo voy a entrar a cuestionar. Pero lo que sí se merecen, a pesar de todo, es respeto. Respeto porque yo no estoy en su lugar. Y yo me pregunto a veces que los que más insultan, ¿cómo actuarían si estuvieran en el lugar de ellos? Entonces, volvemos al punto. El respeto al ser humano lo hemos perdido en una pelea que más que nada parece deseo de derrocar al gobierno. Y sí, hay que buscar y perseguir a los delincuentes, a los que han hecho mal uso de dinero, a los sinvergüenzas, a toda esa basura. Pero yo quiero ver el 4 de mayo, ¿qué va a salir en las elecciones? Eso, exacto. Ese va a ser mi termómetro. Ahí vamos a ver cuántos de los panameños que están en la calle se atrevieron a decirle no a la gente que nos está haciendo daño como país. Y fíjese que eso mismo decía yo, caramba, pero estamos peleando y estamos diciendo no a la minería, no al contrato, porque hay un grupo que quiere que Panamá es verde, perfecto, y eso se le respeta. Hay otro grupo que no está de acuerdo con el contrato, pero me pregunto yo, el 5 de mayo, ¿no? Es que tenemos que ir a votar, el 5 de mayo del 2024. 4 de mayo. El 4 de mayo. ¿Quiénes al final del camino tenemos la responsabilidad de tener a los diputados donde están, a los presidentes donde se ponen? ¿Quiénes? Entonces, es muy fácil echarle la culpa de todo al gobierno de turno que sea. Pero nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros no tenemos vela en ese entierro.
Es lo Exactamente. contradictorio. ¿Quién los pone a ellos allí? Se nos olvida, porque para colmo tenemos memoria corta, se nos olvida y no echamos para atrás el cassette. Recuerdo yo cuando el tema de que se suspendió precisamente este gobierno, dijo, se suspenden las operaciones de la minera, fueron a decirle que cómo podía hacer eso, que eso era un exabrupto, que había que eso no podía ser. Y hoy personas que están aspirando a ser presidentes de la República, ojo. Entonces hay doble discurso, hay mucha Sí. hipocresía, Marta, hay doble moral, hay doble agenda, hay intereses. A mí no me vienen con cuentos. Lo que pasa es, como bien dices tú, aquí uno se abstiene de decir más de 4 cosas, pero no todas las personas que están allá brincando y saltando disque vestidos de patria realmente se han puesto a detallar hacia atrás que hubo, quienes estuvieron hacia atrás también y que pudieron haberse desde el día uno oponerse quizás a la forma del desarrollo de la minería. Porque una cosa es tener una minería sostenible, un desarrollo minero sostenible, y que se llevara a cabo todas esas prácticas de fiscalización para que las cosas se hagan como se deben hacer. Yo me pregunto, Marta, yo no soy experta ni pretendo ser experta en ambiente, pero aquí hemos tenido personas que han hablado del tema. O sea, decirle a una empresa que se largue, ¿y quién va a hacer ese cierre responsable? Ahí está el punto, Edna. Hay dos problemas. Se van porque se van y luego ahora viene la nueva sorpresa. Es que cerrar la mina cuesta. Cerrar la mina tiene un proceso biológico, un proceso químico, un proceso de una serie de cosas, como pasó cuando cerraron Patacón y tuvimos que pasar Exacto. años hasta que lo sanearan. Perfecto. Tal vez va a tomar, como dice Rodrigo Noriega, 200 años que algún día vuelva a haber un árbol allí. Sí, pero cerrarla ya también tiene un costo muy alto que vamos a asumir los panameños. Y el otro lado del discurso, ¿ok? El otro lado del discurso. Estamos hablando de que cerrar es malo, pero no cerrar también. Quitemos el contrato, pero si perdemos el arbitraje, ¿será la culpa de quién? Será la culpa al final de todos los panameños, porque la verdad es que no hemos sabido ser fiscalizadores de nuestras normas y como bien dices, esa mina tiene en periodo de producción por lo menos 16 años, por lo menos los últimos 10. ¿Y qué hicimos en ese periodo de tiempo? ¿Ok? Ahora no quiero hablar del contrato porque de verdad no me interesa hablar del contrato, pero pasamos de 0 a 375 millones y hay quienes dicen que es que debimos exigir más, pero digo, no cobrabas nada, ahora ibas a cobrar algo, ya no vas a cobrar tampoco eso. Y todavía hubo esta mañana alguien que preguntaba, y bueno, ¿qué va a pasar con la empresa ahora si ella no paga en los 60 días? Estaría violando la ley, sí, pero tú le estás violando su ley también. Entonces, si yo estuviera en el lugar de la empresa, ojo, ¿por qué le voy a pagar a Panamá si ya me estás quitando el contrato? Ahora no te pago, llévame, tú vas a arbitraje porque no te pagué y yo voy a arbitraje porque tú me rescindiste el contrato y nos encontramos en los dos arbitrajes, punto, Claro. ¿no? Pero sencillamente hemos perdido de vista el razonamiento, el sentarnos a debatir los puntos y va a pasar igual como pasó en la mesa de Coclé hace un año atrás, que al final nada de lo que se concluye se ejecuta. Vamos a pasar un mal momento, adiós vacaciones, adiós fiestas patrias, adiós todo lo que viene, porque los intereses de un grupito privaron sobre los intereses del resto de los 3 millones de habitantes que no están en la calle, que están tratando de conservar sus trabajos. Es correcto. Y lo otro para ir concluyendo con esto, qué bueno poder conocer otras opiniones y sobre todo hacer esa reflexión de que no se vale afectar ya, no sé si le ha pasado, pero vas al supermercado y no encuentras vegetales, no encuentras esto. Hace un momento me escribió quien trabaja conmigo, si me permite decirlo, no pudo cocinar porque no encuentra un tanque de gas en toda el área. Entonces, ¿cómo le dices tú a esa persona que depende de ese tanquecito de gas? A lo mejor Marta, a lo mejor Edna, a lo mejor los que nos escuchan pueden resolver que, bueno, no tengo gas, pero mando a comprar comida. Pero son personas que viven de un salario. Yo no le puedo decir, vaya y compre comida y resuelve. Depende de ese tanquecito de gas.
y no hay. Fue a buscar y no encontró gas. Entonces, hoy seguramente se acuesta sin comer, gracias a la situación que estamos viendo. Muchos dirán, pero es que no, ahora nos van a echar la culpa a nosotros. No, 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 no. Es que la forma es lo que he cuestionado yo desde el principio, la forma en cómo se han venido desarrollando las protestas, las manifestaciones y los cierres de calle es lo que no está siendo consecuente con los demás y está siendo, como dice Marta, egoísta. Egoísta, porque sí, vivimos en una población como hasta insensible, porque las citas perdidas de las personas que no pueden llegar a sus citas, las personas que tienen que hacerse diálisis, los pacientes de oncológico, toda esa gente está siendo afectada. Ahora sí, perfectamente dirán, pero es que el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, ¿y quién puso el gobierno allí? ¿Y quién han puesto los gobiernos anteriores? ¿Y quién mantiene a diputados que tienen siglos y siglos y siglos ahí chupando de la teta? Ayer ¿Quién? con respeto, con mucho respeto, porque ese es un sector, un gremio que respeto por el sacrificio. Escuché a las enfermeras que iban a hacer un paro escalonado. No, yo hubiera hecho un comunicado diciendo, nosotros nos oponemos al contrato, pedimos que se respeten los derechos de los ciudadanos, pero por el servicio que prestamos, nosotros no participaremos de las marchas, pero estamos manifestando abiertamente nuestro rechazo. Pero Claro. es la manera correcta ir a un paro escalonado cuando si tú tenías 5 enfermeras en un piso y se van 3 y 2 se quedan y de un extremo al otro de la sala hay una emergencia, ¿quién corre a atenderla? ¿No? Entonces, o sea, hay áreas que son sensitivas y por Sí, principio yo no me podría sumar a un paro sabiendo que estoy afectando a personas que ya están hospitalizadas. Perdóname, yo respeto la profesión de cada uno, pero considero que nosotros hemos perdido la sensibilidad. Hay maneras de salir sí. media hora con una pancarta y regresar a tu puesto de trabajo y seguir diciendo rechazo todo lo que está ocurriendo en mi país, rechazo al gobierno, rechazo lo que quieran. Pero Sí. nuevamente, estos panameños que están sentados en la asamblea fueron escogidos por un pueblo que Así espero que es. recuerde todo lo que ha ocurrido en estos 5 años y que cuando llegue el 4 de mayo demuestre que le interesa el mañana. Porque si no, mijita, por gusto que salgamos de lista Gafi, por gusto que tengamos calificación alta, por gusto todo lo que hagamos, porque aquí no viene un inversionista. Me decía un empresario en estos días, recién abro un restaurante con 4 empleados y 2 cocineros. Ninguno me vino a trabajar y yo no puedo atender el restaurante. Entonces me quedo Wow. pensando, ¿para qué hice la inversión si mi plata en el banco va segura? Que si me paga el 6 o me paga el 4 o me paga el 3, pero tengo mi plata segura. No estoy peleando ni con el Ministerio de Salud, ni con el Ministerio de Trabajo, ni con el municipio, ni con la DGI, la factura electrónica, ni con empleados y tengo mi plata segura. Entonces, si todos los panameños pensáramos así, Edna, no hay inversión en este país. Los ricos seguirán Totalmente, siendo Marta. ricos y los pobres seguirán siendo pobres porque no va a haber oportunidades de crecer. Entonces, Me, tengamos en cuenta lo que el país necesita. Así es, me quedo con esas conclusiones en cuanto a este tema, Marta, porque el que nos concita después de la pausa, precisamente cómo relacionamos lo que estamos viviendo con esta grata noticia que se recibió y que se ha disipado, que es la salida de Panamá de la lista gris del Gafi. ¿Qué representa y cómo puede ayudarnos precisamente en ese fortalecimiento de nuestro sistema bancario y a atraer las inversiones? Después de la pausa, Marta nos los cuenta. Vámonos a la Claro que sí. pausa y ya volvemos. Usted manténgase con nosotros. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Gracias, Ricardo, por compartir con nosotros el feedback de hoy y retomamos la conversación con la licenciada Marta Luna, abogada en Derechos Tributarios y además especialista en el desarrollo de políticas de prevención de blanqueo de capital y financiación del terrorismo. Y hoy vamos a tratar de que nuestra audiencia comprenda esta salida de Panamá de la lista gris del Gafi que representa, pero echando hacia atrás desde qué momento Panamá es incluida en esta lista, porque entiendo, Marta, que en el 2014 fuimos incluidos, salimos en el 2016 y volvimos a entrar. ¿Esto cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué no hay sostenibilidad de estar fuera de la lista gris del Gafi? El micrófono. El micrófono, Marta. Ajá, tú estás haciendo alusión, Edna, a los últimos años, pero me voy a remontar más atrás. Allá por el periodo 2000-2005, la entonces superintendente de bancos, Delia Cárdenas, fue una de las personas que arduamente, con un equipo de gobierno en ese entonces bastante fuerte, viajaron a sostener por qué Panamá no debía estar en ninguna lista gris. Aquella vez anunciaban que íbamos, pero no entramos. Pero también, si nos remontamos a esa época, fueron los años en donde se comenzó la regulación bancaria, cada vez más estricta, los primeros reportes, los primeros documentos, porque ¿por qué nos incluyen? Nos incluyen porque ven un país muy débil para detectar manejos irregulares de dinero. Lamentablemente, nuestra plataforma económica, la cantidad de bancos que había en aquel entonces, la situación de abundancia, de que venía un colombiano, llegaba a Panamá, abría una cuenta bancaria, porque así garantizaba que su dinero en pesos no iba a sufrir las altas y bajas, y teníamos a todos los países en Panamá, teníamos ecuatorianos, venezolanos, colombianos, de todas las nacionalidades, porque era fácil abrir una cuenta bancaria en Panamá. Yo misma recuerdo haberme sentado frente a los banqueros de la mano de un cliente mío y abrir una cuenta y dar fe de que yo conocía a mi cliente. Con el correr de los años, hay personas y firmas que se han dedicado a la evaluación de sus clientes y otros que sencillamente hacen sociedades como quien hace una bolsa de popcorn y las mete en bolsitas y las vende, ¿ok? Eso no puede ser. Entonces, en el 14, 16, por allí que nos meten y nos sacan, es porque ven los indicios de las primeras regulaciones para demostrar que no nos interesa que nos utilicen como plataforma para delitos. Porque ¿qué hay detrás de las aperturas de cuentas bancarias? El ocultamiento de fondos, el ocultamiento de dineros mal habidos y la falta de atención. Cada vez que yo oigo a un colega o a una bienes raíz decir, a mí no me interesa quién me compra ni a quién le vendo. A mí solo me interesa que me voy a ganar tanto de comisión por hacer una venta, yo me pongo un poquito en preocupación. ¿Por qué? Porque es que si yo quiero vender mi casa, yo no quiero que dentro de 10 años me vengan a tocar la puerta porque se la vendí al hermano de Al Qaeda. A mí sí me interesa saber a quién le voy a vender mi casa. A mí me interesa que mañana se me vaya a decir que mi dinero está contaminado. Y la realidad es que los dineros sucios son los dineros que provienen de los fondos de los que tanto nos quejamos, del tráfico de personas, del tráfico de seres humanos, de niños, de la pornografía infantil, de todas esas cosas que condenamos, pero que mejor es no saber de dónde viene el dinero que llega a mi cuenta. Entonces, en ese vaivén se fue trabajando en leyes y en efecto salimos de la lista, pero volvimos a entrar porque pasó lo siguiente. Hicimos leyes, pero no empezamos la ejecución de las mismas. Y sin irnos muy lejos, yo le tengo que reconocer a la Superintendencia de Sujetos No Financieros el enorme trabajo que ha hecho para, conjuntamente con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y con otros integrantes, ir a defender afuera todos los cambios y avances que hemos tenido. Pero seguimos teniendo en el propio gremio de abogados una discusión sobre si yo tengo que saber realmente a qué se dedica mi cliente o si eso no es mi problema, ¿no? Y mientras yo no tenga claro que sí es mi problema,
que no se utilice ni mi estructura societaria, ni mi estructura económica para cubrir delitos, entonces yo seguiré estando en ese miedo y con el riesgo de que mañana me saquen de listas o me dejen en listas. Entonces, el mensaje siempre es, sigamos construyendo. Ahora salimos. El salir para los panameños es una buena noticia porque permite que si yo mañana necesito hacer un préstamo como nación para un hospital, no me van a hacer ese préstamo al 12%, sino al 6% o al 7%, ¿ok? Entonces, eso se traduce en que los recursos que el Estado pueda necesitar tienen un mejor costo y mejores garantías que si lo tuviera que buscar afuera y no me lo dieran a la tasa que me lo merezco por razón de que estoy en listas. Y voy a traducirlo al panameño común, porque esto de los préstamos no lo entiendo. Bien, yo, Marta Luna, voy al banco porque quiero comprarme una casa. Si yo soy una persona que gano bien y que tengo buenas condiciones económicas, me van a prestar para que me compre una casa en Santa María. Pero si yo soy una persona que aparezco en la APC denunciada porque tengo irregularidades en mis pagos, no me van a prestar, pero es que ni para comprar un apartamentito en Chorrera. ¿Por qué? Porque no soy sujeto de crédito. Entonces me va a costar más llegar a tener mi casita que si yo fuera una persona con un historial crediticio reputacional bueno. Entonces eso es lo que está pasando. El gobierno no se puede manejar solo con los impuestos, con los ingresos que obtiene de impuestos. Eso se van casi todos en pagar planillas y gastos de mantenimiento. El gobierno para inversiones requiere de dineros frescos que provienen muchas veces de empréstitos o de combinaciones de yo llego como inversionista a Panamá porque es un país seguro y porque no me van a castigar en mi país por traerme los dólares a un país que no es que está en lista gris. Entonces yo llego con mis dólares para proponerle al gobierno iniciar una obra y que el gobierno me la pague después en 5 años. Entonces, todos estos beneficios del tren, de carreteras, de hospitales que se consiguen con inversionistas panameños y extranjeros van a fluir mejor en la medida en la que Panamá no esté en listas grises, porque hay la tranquilidad de trabajar con un país que cuida sus bancos, sus instituciones, y que está cumpliendo con las leyes de reportar cualquier cosa que suene a un posible delito. Entonces, esto es lo que es el GAFI. El GAFI es una organización que revisa que seamos precavidos. Eso no quiere decir que no se te pueda colar algo, ¿no? Ojo, porque hacemos todo lo que tenemos que hacer. Advertimos las cosas raras, estamos a la búsqueda de las situaciones que puedan no ser normales, reportamos adecuadamente e inclusive si tenemos que entrar en un intercambio de información para que otro país pueda perseguir un delito, tenemos las estructuras para poder hacerlo. Entonces, cuando ya hemos avanzado en esos puntos, ya estamos listos para salir de la lista gris y eso te da un indicio de que si ya estoy fuera, puedo salir de las otras listas cumpliendo con otros parámetros que también exigen otras instituciones. Ahora, Marta, nos costó mucho salir, ¿eh? Y la pregunta que se impone aquí, ¿hemos aprendido la lección de lo mucho que nos costó y todos los esfuerzos que hubo que hacer para precisamente salir de esa lista gris? Y ahora, ¿qué debemos hacer para mantenernos así, fuera de esa lista gris? Creo que el costo ha sido alto, definitivamente que sí, porque hubo que adecuar normas a todos los niveles, cumplimientos de todos los gremios y ha habido sanciones. Ha sido positivo todos los juicios donde ya tú vas incautando o recuperando dinero por delitos. Eso es un indicio de que así como lo estoy haciendo aquí, ya tengo un poquito más de fuerza para poder responder si algún extranjero vino ocultando dinero a Panamá. Entonces, toda esta adecuación nos ha llevado a que en la revisión, porque ojo, no es que esto es hoy, esto ocurrió hace unos meses y después de unos meses y de ver el comportamiento va al debate. Luego, dentro de 6 meses o un año nos toca otra revisión.
si hemos mantenido ese parámetro, si no hemos bajado la guardia porque ya salimos de la lista gris, nos volverán a calificar positivo. Todavía hay compromisos por desarrollar y es una realidad que en la medida en la que cumplamos con esos compromisos vamos a seguir estando fuera de las listas. Pero donde nos descuidemos y empecemos a volver a los comportamientos donde las cosas no se sancionan, donde no se investiga, donde no se colabora, donde si la superintendencia me pide un reporte a mí, yo no se lo doy y voy a sanción y no me interesa que me sancionen y cierro esa compañía y abro una nueva, volveremos a entrar en las listas. Porque esto hay que conservarlo, ¿no? ¿Cómo se hace esa supervisión? ¿Cómo se hace esa supervisión? ¿Vienen aquí, nos piden cuenta, nos revisan, nos auditan? Sí. ¿Cómo se llega a esa conclusión de sacarnos o incluirnos en la lista gris? Hay supervisión in situ y supervisión extra situ. La in situ es cuando ellos vienen y piden reportes, estadísticas, que eso es otra cosa que yo siempre he señalado. Nosotros no éramos capaces de tener estadísticas. Sí, multé a cuántas personas, sí, sancioné a cuántas personas, cuántas veces el Ministerio Público puede decir, pedí asistencia a los abogados y no me contestaron, de 25,000 abogados, solo 5,000 abogados responden. Todas esas estadísticas no se podían medir. Pero mira, ahora pasa algo curioso. Ahora, si yo soy abogada y no me ha dado la gana de mandar mi reporte de beneficiarios finales y de hacer lo que la ley me obliga, sencillamente soy agente residente de 200 sociedades y mis 200 clientes me van a venir a reclamar que sus sociedades están suspendidas en el registro público porque la superintendencia está haciendo el match. Dice, ok, Marta Luna reportó, perfecto, ella sigue funcionando. La sociedad de fulano de tal reportó, esa sigue funcionando. Ah, un abogado no reportó, pero tiene 50 sociedades, te paro las 50 sociedades. Te las dejo inactivas porque su abogado no está cumpliendo con la norma. ¿Y qué haces tú como afectada? Corres o a cambiar de abogado o a pedirle a tu abogado que se reporte, porque tú no te vas a ver perjudicado si tu abogado no quiere cumplir. Y de hecho hubo abogados, colegas, que dijeron, sabes que yo no tengo tiempo para estos reportes y yo prefiero salirme, y empezaron a abandonar a sus clientes y renunciar para que los clientes se buscaran un nuevo abogado. Porque para todo hay oportunidad en esta vida. Si yo quiero dedicarme a buscar litigo, si yo quiero dedicarme a tener sociedades, entonces tengo que tener la infraestructura, todo el equipo para poder saber cuáles sociedades son alto riesgo, el riesgo menor y demás, y poder darle servicio entonces a mis clientes. Así es. En el tema de la sostenibilidad, en cuanto a este tema de poder como país mantenernos fuera y ser atractivos para las inversiones ahora que hemos recibido esta buena noticia, ¿cómo se tendría que hacer, Marta? Y sobre todo la importancia de haber salido para Panamá, porque representa pues esa atracción de inversión. La esperanza de atracción de inversión. La esperanza. Va de la mano de dos cosas, Edna. Uno, sostenernos, como te digo, es estar listos para que cuando vengan las extracitus no hayamos caído en desuso. Seguimos con los webinars, seguimos con las capacitaciones, seguimos divulgando, siguen haciendo inspecciones, seguimos reportando los casos raros que maneja cada institución, los benditos ROF que le llamamos, que mandamos a la Unidad de Análisis Financiera. Hay que tecnificar todavía más al Ministerio Público, a la Unidad de Análisis Financiera, a todos los organismos involucrados, fortalecerlos más en constante capacitación, como lo vive haciendo la banca, para que todos los sectores entendamos qué significa manejarnos con riesgo. En esa medida, nuestro próximo extracitu o intu-situ va a estar bien, vamos a estar y va a pasar la calificación. En cuanto a la inversión, allí hay otro factor. Allí ese es un punto muy a favor de Panamá, porque ahora ya no hay excusa, pero sí tenemos todavía que garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad de los ciudadanos. Nosotros tenemos que seguir combatiendo delitos como la estafa, la defraudación. ¿Para qué? Para que ni puedan entrar delincuentes aquí, ni
si un extranjero está haciendo una inversión aquí, puedan estafarlo aquí. Entonces, en la medida en que nosotros fortalecemos todo lo que es el Ministerio Público, todo lo que es el órgano judicial, en estas materias sensitivas que ahora son novedades, entonces el extranjero, el inversionista, tendrá que decir, Panamá sí es apta para que yo haga inversiones allí. Y muy importante, capacitación en nuestro recurso humano, porque si nosotros no tenemos el recurso humano apropiado, podemos estar en la lista blanca, pero no vamos a tener inversionistas. Nosotros tenemos deficiencias de educación, de materias blandas, de idiomas, y eso es lo que busca un extranjero que se viene a radicar a nuestro país y que va a aprovechar el ser un punto de conectividad con el resto del mundo. Tenemos, Edna, los elementos geográficos, económicos para ser un país de atracción. Aquí hay belleza natural y hay la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo, salir de aquí para cualquier parte del mundo. ¿Qué nos falta? Nos falta capacitarnos como ciudadanos, empezar a mirar explorar otros tipos de carreras y sobre todo garantizar la seguridad de que si a ti te estafan, ese estafador va a pagar, porque tú te vas a ir huyendo donde sientas que el país no es seguro. Y para lo cual es importante que no hayan tantos percances que cierren tu negocio y que empieces a contabilizar pérdidas cuando no es el objeto de una inversión. Contabilizar pérdidas no va en el carril. Nosotros tenemos que pensar en producir para que nuestra gente mejore, para que la recaudación aumente y para que esa bonanza llegue a todos los panameños. Marta, y precisamente hay quienes decían, caramba, pero es que qué cosa, nos tienen como en la mira, porque a pesar de todos los esfuerzos, de todas las leyes que tenemos, de todos los tratados, incluso que Panamá es signatarios, y un centro bancario que asumimos es bastante robusto, no entendíamos por qué son tan insistentes en incluirnos en el tema de las listas. Ahora la gris, que afortunadamente pues hemos salido. Pero, ¿qué hemos visto en otros países? ¿Cuáles son las prácticas de otros países que no están consecuentemente incluidos en esta lista gris como nosotros, Marta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que aprender? Partamos, Edna, de saber que, por ejemplo, las sociedades anónimas en Panamá eran la cartera más grande de sociedades, ¿ok? A pesar de que nuestro código mercantil habla de sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad civil, sociedades de responsabilidad limitada y 1 millón de sociedades, nuestro fuerte fue las sociedades anónimas. Y precisamente anónimas al grado de que nadie supiera quién estaba detrás. Algunos dicen, sí, por eso tienen testaferros. No es testaferros, es una figura que se creó en el año 2017 con la finalidad, 1917, con la finalidad de tener una estructura que permitiera proteger patrimonios o no mezclar los bienes personales de Marta Luna con los bienes de una sociedad que Marta Luna tenía operando. Pero en otros países, en Colombia, tú tienes las sociedades anónimas muy, muy limitadas. En Ecuador, por ejemplo, tú la sociedad anónima la registras en un libro donde si yo quiero saber quién está detrás, yo voy y veo. Entonces, en Estados Unidos, solamente unos cuantos estados, pero que la mayoría tienen sociedades de otro tipo. Entonces, eso ha sido un factor muy importante por el que nosotros seguíamos estando allí, nos negábamos a dar información. El segundo es que un abogado que realmente sabe quiénes son sus dueños, cuando lo ibas a buscar ni siquiera sabías dónde localizarlo. No había un registro de abogados, ¿ok? Claro. Y yo puedo ir al tribunal electoral y a lo mejor Marta puso de residencia Coronado porque vive en Coronado, pero realmente sus oficinas están en Panamá. Y búscala en Coronado, nunca me vas a encontrar en Coronado porque voy a Coronado a dormir. Entonces, todo esto hizo que siguiéramos estando en listas y por eso se crea el registro de abogados, el registro único de beneficiarios y todos estos registros que son para poder saber a quién le tocó la puerta. Ahora nos fuimos al otro extremo de la norma. Ahora, por ejemplo, si la DGI quiere cobrarle a una persona
cuyo representante legal, o sea, le estoy mandando correo cobrándole a la sociedad Patitos S.A. y Patitos S.A. no me responde, pero ya tengo un vínculo que dice que Marta Luna es la representante legal de Patitos S.A., pero Marta Luna también es contribuyente de la DGI, entonces yo le mando un correo a Marta Luna, ya a título personal, recordándole que Patitos S.A. debe impuestos. ¿Ves? Porque ahora hay un cruce de información que te permite llegar a otros y decirle, hey, esto no era una sociedad para abrirla y dejarla abierta, esto es para que pagues tus impuestos o la cierres. Y todo esto ha contribuido a que podamos decir que se estaba cumpliendo ahora sí con lo que se había diseñado. Muy bien. Bien, Marta, un mensaje final de esta noticia. En medio de un momento en el que estamos viviendo, no podemos soslayar que es una muy positiva noticia para el país. Y con eso concluimos. Sí, es una noticia buena para el país. Nosotros hemos sufrido que algunos ciudadanos extranjeros no puedan hacer negocios con Panamá, precisamente por haber estado en las listas, porque hay países, sobre todo los europeos, que tienen muchas restricciones a enviar transferencias o recibir transferencias de Panamá. Así que sí es una buena noticia, pero cuidémosla. Cuidemos a este nuevo bebé, porque de nosotros depende que se siga viendo Panamá como el país honesto y que cumple con sus normas y con todo lo que son la transparencia. Todavía tenemos mucho por hacer en materia de transparencia y no perdamos de vista que lo que estamos cuidando es el futuro de nuestra nación. Así es que a no bajar la guardia. Así es, me quedo con ese mensaje. Marta Luna, abogada en Derecho Tributario y especialista en el desarrollo de políticas de prevención de blanqueo y capital y además el financiamiento o financiación del terrorismo. Siempre un gusto, Marta, como todos los martes. No tienes idea cómo esperamos este día para compartir contigo esta tribuna. Así que muchísimas gracias y un abrazo a la distancia, Marta. Igual, feliz un abrazo tarde. a todos los oyentes. Feliz tarde. Cuídese, Chao. Cuídese, que la calle no anda muy bendita, así que a cuidarse. Sí, saludos. Saludos. 4:30 minutos.